principal es el trabajo. Hay un trabajo final. Este trabajo se realiza en grupo de unas 4 personas como mínimo. Vamos a esperar, vamos a definir cuántos son los integrantes, de tal manera que tengamos ya previstos que podrían ser de 4 a 5 personas. Entonces, este trabajo tiene un peso muy importante, ya lo vamos a ver a detalle, y eso va a ayudar mucho para comprender los temas que se desarrollan en la clase y por otro lado también para que ustedes así puedan aplicar la parte teórica y como parte de ese aprendizaje obtengan una buena calificación. Otro aspecto que tiene que ver también son las prácticas calificadas y las evaluaciones de la semana 8, el parcial, y de la semana 16. Otros aspectos que van a ayudar también en el curso es que las evaluaciones se van a modificar, no van a ser como el ciclo pasado. Es decir, que el ciclo pasado habían evaluaciones que comprendían preguntas teóricas. Esta vez no van a haber preguntas teóricas, van a ser preguntas asociadas a experiencias prácticas relacionadas con las actividades del trabajo, como casos prácticos, y por otro lado va a haber problemas. Entonces, las prácticas se van a dividir 50% en lo que es este tipo de evaluación con experiencias prácticas y 50% de letrados. Ya no existen las preguntas de concepto que se han tomado en los ciclos anteriores. Esa es una modificación que quería compartirlas. De igual forma, también para poder desarrollar un buen trabajo y para poder estar bien preparados para estas evaluaciones, en lo que corresponde a mi parte, voy a proponer ejercicios parecidos a cómo se van a desarrollar estas evaluaciones con casos prácticos, de tal forma que se los pueda dejar a través de lecturas de construcciones reales. Ustedes lo van analizando y lo van presentando para la siguiente semana y así vamos aclarando algunas dudas que pueda haber. La idea es que tengan conocimiento primeramente para resolverlo y por otro lado puedan tener el manejo de la terminología del curso, de tal forma que puedan relacionar fácilmente a lo que vendría a ser la explicación o la descripción de alguna secuencia constructiva, de alguna etapa de construcción, o también que tenga que ver con algunos procesos que se asocien a la seguridad o que tengan que ver también con los riesgos que puede tener el personal que está trabajando o que puedan ser riesgos para construcciones vecinas. Y para poder preparar y hacer un buen trabajo, voy a hacer revisiones antes de la entrega. Es decir, cuando se tiene que entregar el trabajo, yo haré una revisión la semana anterior. Voluntariamente, los grupos que lo desean presentan esta revisión sin calificación. Yo les hago las correcciones, les indico qué cosas están faltando, qué pueden incluir, de tal manera que la siguiente semana ustedes presentan ya sus avances. Entonces, con estos 2 puntos de mi parte, creo que les va a ir bastante bien y no van a tener ningún tipo de dificultades. En lo que corresponde a los ejercicios de letrados, también vamos a desarrollar bastantes ejercicios de letrados, tanto aquí como los que yo les pueda dejar, de tal forma que con esos ustedes puedan practicar. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, ya para un poquito
ir ordenando la presentación. Adelante. ¿Alguna duda? Es importante también que ustedes puedan participar para que así puedan estar bastante familiarizados con los puntos, los temas que estamos tocando y por otro lado también para que ustedes puedan contar algunas experiencias que hayan podido haber vivido o alguna cercanía a lo que es trabajos que hayan podido haber realizado. Sí, Jefferson, adelante. Profesor, buen día. Tuve un poquito de dificultades con el tema de la conexión. En resumen, estaba orientando sobre el trabajo final, ¿verdad? Sí, la primera parte, destacando que es un trabajo importante desde el punto de vista de conocimiento práctico y que ustedes puedan relacionar la parte teórica con las vivencias de la obra y así puedan posteriormente desarrollar una aplicación vivencial de una obra descrita a través de ese trabajo. Y eso les permite obtener una calificación alta que va a ayudarles para que se complemente con las notas de la parte de las prácticas y de la otra parte que corresponde al parcial y al final. Profesor, disculpe, respecto a las evaluaciones, el curso se divide en dos PCs, el parcial y el trabajo final, ¿o hay un examen final también? No, así como usted lo ha indicado, así es. En un momento voy a mostrar en qué semanas son estas evaluaciones y de qué temas son los que se detallan. ¿Ya? Entonces, como en su caso, he estado tratando de esperar un poquito que entren el resto de alumnos para poder detallar un poco más a profundidad. Ok, y las PCs con el parcial son cuestionarios, ¿verdad? Y el final es un No, trabajo. no, ya no van a ser cuestionarios, van a ser 50% de metrados y 50% de casos o situaciones prácticas reales. ¿Y eso cómo se va a desarrollar con una exposición? No, todo bajo unas indicaciones dadas por la carrera para los cursos virtuales, es decir, con la cámara encendida. Va a haber un profesor que va a estar vigilando, les va a pedir que a cualquier momento enciendan su cámara, que les va a llamar la lista, va a pedir que se identifiquen y aquella persona que no enciende la cámara o que tiene un problema de conexión y se sale del examen, su calificación será de 0 en la evaluación. Ok, gracias. Ya, Jefferson. Gracias también. ¿Alguna otra persona, una pregunta de lo que hemos estado conversando? Flor. Jesús. Flor, Jesús. Hola, profe, disculpe, me llamo. Sí, ¿qué tal? A ver, adelante. ¿Alguna pregunta o algo que te haya surgido como idea de lo que hemos estado conversando? No, profesor, dijo todo claro. Ya, de acuerdo, Flor, gracias. ¿Algún otro compañero? Como decía, es importante que ustedes puedan participar para poder tener también un acercamiento bastante directo con cada uno de los puntos y los temas que vamos conversando.
Bueno, entonces, al parecer ya no va a haber mayor participación. Entonces, iríamos ya a lo que vendría a ser la parte de los grupos del trabajo. Entonces, por el momento, estamos ya aquí en la sala, 17 personas, y quisiera saber si es que ya ustedes, es importante que para la próxima sesión ya agrupemos para que se puedan enviar las listas, y con estas listas indiqué máximo 5 personas y se pueda conseguir los permisos para que puedan ustedes acceder a la obra. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Que buscar una obra, puede ser máximo de 3 pisos, cualquier tipo de obra, y vamos a pedirles algunos documentos a esta obra para que en base a esos documentos podamos hacer nuestro trabajo. Lo ideal es que nos puedan dar una mayor cantidad de documentos, y esos documentos son los que forman parte del expediente técnico que tiene toda obra. Sí, Flor, le escucho. Profesor, una consulta. ¿Los grupos van a ser por afinidad o usted los va a escoger? Disculpe, lo último no le escuché. ¿Me repite, por favor? Los grupos pueden ser por afinidad. No, los grupos ustedes deben de conformarlos de manera libre. Profesor, está bien. Muchas gracias. Ya, entonces, por ejemplo, en su caso, ¿tiene algún conocimiento aquí de algún compañero o con alguien ha llevado algún otro curso? Se podría agrupar de esa manera. ¿Sí, Flor? ¿Escuchó? Sí, muchas gracias. ¿Cómo? Sí, escuché lo que me comentó, profesor. Muchas Ya, gracias. sí, le decía, algún compañero, por ejemplo, si es conocido suyo, podría ya tenerlo en cuenta para ir formando el grupo. Sí, pero profe, en caso de que no conozca, ¿cómo nos podemos agrupar? Sería que, por ejemplo, ustedes puedan conversar entre sí y de acuerdo a eso ya vayan quedando. Entonces, vamos a identificar a cada uno de estos compañeros previamente. Entonces, de acuerdo a lo que crea conveniente entablar alguna amistad, podrían ya formar parte del grupo. Cada grupo debe tener un coordinador, y mientras más pronto ustedes se agrupan, van a tener ventajas sobre los otros cursos, porque los otros cursos también el día de hoy, en la primera sesión, empiezan a hablarles de trabajo y formar estos grupos. Entonces, así ustedes pueden ya ir viendo la obra y rápidamente pueden conseguirla, porque a veces cuando ustedes van a la obra no les permiten que hayan 2 grupos o 3 en una misma obra. Y esto los pueden buscar por la cercanía a donde ustedes normalmente frecuentan, en la ruta a la universidad, cerca a la universidad, o también pueden hacerlo, por ejemplo, distribuyéndose con el resto de compañeros para que ellos puedan ver que quizás por su zona, por ahí podrían también encontrar alguna oportunidad de la obra que ustedes puedan tenerla en cuenta para que vayan a visitarla. Ya, entonces hemos dicho que máximo de 3 pisos, y la clase tiene 23 alumnos,
Entonces, vamos a conformar grupos de 4 o de 5. ¿Ya? Si son grupos de 4, por ejemplo, estaríamos con 5 grupos, serían 20, y 3 grupos tendrían que tener de los 5, 6 alumnos, 5 alumnos. ¿Ya? Entonces, de esa manera estaríamos completando lo que vendría a ser nuestro reparto de grupos. Vamos también a complementar esto. A ver, ¿alguien está levantando la mano? A ver, entonces vamos a elegir el delegado o delegada. Quisiera saber algún candidato o candidata para que así también ya pueda organizar lo que vendría a ser los grupos, los tenga registrados y la próxima sesión ya me den los nombres para poder enviárselo al coordinador y así tengamos pronto la carta de autorización que nos da la universidad y también el seguro para poder asistir a la obra. ¿Algún candidato o candidata? Jefferson. Ya, gracias. ¿Alguien más se ofrece? A ver, jóvenes, anímense, que es importante para poder tener una buena complementariedad en lo que es el curso, como coordinación con los compañeros, conmigo, y también el recordatorio de evaluaciones que puedan haber o de algún tipo de trabajos que haya que presentarse. ¿Alguna señorita? Bueno, entonces no hay ningún otro candidato. Ya, ahí está su compañero Allen. Allen. Allen se le escucha con un ruido de fondo, a ver si logra mejorarlo. Sí, al parecer usted también quería ser candidato para delegado, Allen, ¿o tenía alguna pregunta? Allen. Diego. Diego. Profesor, sí, yo me gustaría ser delegado, pero no estoy con bulla y usted no podría presentarme, ¿no? Diego, ¿usted también quisiera ser delegado? Sí, me gustaría ser delegado, profesor. Ya, perfecto. Entonces tenemos dos compañeros. ¿Alguien más? Creo que Allen también quería o de repente no. A ver. Allen, si se encuentra, para escucharlo y nos confirme. Profesor, a ver si me escucha. Sí, ahora bien, sin interferencia, díganos. Profesor, quiero nominar a alguien. Usted a alguien quiere proponer. Sí, yo quiero proponer a alguien. Correcto, adelante. A la alumna Saldaña, Ashley. Saldaña, a ver, la señorita Saldaña. A ver si por acá nos responde. Buenos días, profesor. Ashley, buenos días. ¿Qué tal? Su compañero la ha propuesto. ¿Qué le responde? Sí, no hay problema, profesor. Ya, perfecto. Entonces tenemos 3 compañeros. Si habría alguien más. Y si no, ya vamos a empezar con lo que vendría a ser la votación. Antes de ello, a ver si los compañeros que no conocen a estos 3 alumnos
si dan unas palabras previas. Entonces, iniciamos con Jefferson. Ok. Primeramente, buenos días con todos. Mi nombre es Jefferson Tafur Saldaña. Vengo cursando el 5º ciclo de la carrera. Me considero una persona muy social y muy abierta para que puedan tener la confianza suficiente para transmitirme cualquier duda que atraviesen durante el curso y ser un puente directo con usted, profesor, y mis compañeros. De acuerdo. Gracias. Gracias, Jefferson. A ver, pasamos ahora al segundo candidato, el compañero Diego. Bueno, me presento, yo ya he sido delegado anteriormente en otros cursos, cuento con experiencia. Actualmente me encuentro haciendo prácticas en trabajos de construcción como practicante de ingeniero civil. Me comprometo a ayudarlos en todo lo que yo pueda, hacer el lazo con el profesor. Y bueno, yo soy el alumno que está cursando ya, terminando casi el 7º ciclo, este es el curso más bajo que estoy llevando. Entonces me baso en la experiencia y en la comunicación con el profesor. Gracias. Ya, de acuerdo. Gracias, Diego. Compañera Ashley, adelante, la escuchamos. Buenos días con todos. Mi nombre es Ashley Saldaña, Buenos días. persona responsable, y me gustaría Ashley, Sí, profesor. la última parte no la escuchamos. Se le interrumpió la línea. Sí, le comentaba que estoy en 5º ciclo y me considero una persona responsable y estaría al pendiente de si mis compañeros me escogen, ¿no? Me gustaría poder ayudar. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a proceder a hacer la votación. Vamos a levantar la mano y vamos a votar una sola vez por cada uno de los integrantes. Ya, entonces, vamos a permanecer ahí con la mano levantada hasta que hagamos el conteo y todos los compañeros van a estar atentos de tal manera que no se repita la votación. Entonces, arrancamos con lo que vendría a ser los compañeros que estén con el compañero Jefferson. Sírvanse a levantar la mano. ¿Alguien más para poder hacer el conteo? Entonces, yo voy a ir mencionando con Jefferson, Diego Martín, ya bajó la mano, ahora ya la subió. Diego Martín, Diego Alessandro, Jacqueline, Jael, Jefferson, Kiara y Sara. En total tenemos 7 personas. Los que estén ahora, ¿pueden bajar la mano, por favor? Los que estén ahora con la idea de respaldar a su compañero Diego,
A ver si pueden levantar la mano. ¿Alguien más? Voy a dar lectura. Tenemos Jesús, Leonardo, 2 votos, Diego. Vamos a pueden bajar la mano. Gracias. Para pasar al tercer candidato. De acuerdo. Los que estén de acuerdo con la votación dirigida a su compañera Ashley, llévanse levantar la mano. ¿Alguien más? Ya, a ver, entonces tenemos Allen, Flor, 2 personas. Entonces, han votado 11 personas, 6 se han abstenido y la clase en este momento es de 17 alumnos. Entonces, por lo tanto, el compañero Jefferson Tafur, él sería el delegado. Entonces, a ver si puede Jefferson ya coordinar con sus compañeros para que se pueda tener la agrupación. Decíamos que estos grupos máximo de 5 personas y mínimo de 4. ¿Algo que quiera indicar, Jefferson? Profesor, sí, voy a crear un grupo de WhatsApp general en donde van a estar todos y ahí me van pasando los integrantes de cada grupo, ¿no? Ya, y es importante que estén todos, porque en este momento no se encuentran 6 alumnos, de alguna manera a ver si es que pueden conectarse y si no ¿Sería ya... posible que usted lo suba en el aula virtual como un anuncio? Sí, correcto. Yo le pasaría los nombres para que así usted los pueda completar y en caso de que no logre tener contacto con ellos, ya la próxima sesión allí conversaríamos. Ya, pero por el momento hay que ganar tiempo con los presentes, las 17 personas. Algo adicional que desee, Jefferson. No, profesor, voy a pasar por el chat el link del grupo. Ah, perfecto. Ya, entonces estén atentos, lo que su compañero les va a hacer llegar. Profesor, ¿y con usted me va a contactar vía correo o me va a poder No, ahí dejar le he su... enviado un mensaje por el chat. Ah, ya, ¿Ya? ya. Ya, gracias. Bueno, ¿algo adicional de lo que hemos estado viendo que quieran comentar? Ya, entonces vamos a continuar.
Y ahora sí, ya tenemos el grupo definido, todos los integrantes, y también tenemos ya al delegado, que nos va a ayudar a lo que vendría a ser las coordinaciones, los contactos, y por otro lado también en lo que vendría a ser cada una de las características que tienen que ver con los encargos, ¿no? Por ejemplo, ahora, características del trabajo, duración, formato, semanas de entrega, desde cuándo se puede ya empezar a hacer el acceso, y por otro lado, adicional, también cuándo es que hay la entrega parcial que les indiqué o la entrega voluntaria, y cuándo es la entrega definitiva. Entonces, esas partes ya más en detalle, su compañero les va a hacer de conocimiento para que no tengan ningún tipo de dificultad, y por otro lado, para que también puedan estar al tanto o él recoja las dificultades. Algo que quería complementar acá, ya que estamos hablando de dificultades, ¿hay algún compañero de los presentes que está en provincias o todos están en Lima? A ver, sírvanse manifestar. Sí, adelante, a ver, adelante. Compañero que tiene la mano levantada. Jefferson, ¿algo quería manifestar? Jefferson, ¿algo quería manifestar o no? Bueno, entonces, al parecer, no sea manifestar algo. Jefferson. No es por la pregunta. Ah, ya, perfecto. Yo sí me encuentro en provincia. Ya, entonces, vamos a continuar. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Jóvenes, ¿me confirman? ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se ve la pantalla. Gracias. Mire, acuérdense que conversamos sobre las indicaciones. Acá está. Esto va a estar subido en el aula virtual, ¿ya? Las indicaciones para las evaluaciones. No voy a hablar en el detalle, únicamente algunos puntos. Hay dos aspectos que son importantes. Cuando ustedes van a dar exámenes de PC parcial y final virtual, están los alumnos y están los supervisores del examen. Entonces, debemos de tener en cuenta qué se le pide al alumno. Por ejemplo, puntos importantes, que el supervisor le puede solicitar al alumno que gire su cámara web en un ángulo de 360 grados, pero en cualquier momento que está dando el examen.
Otro punto importante. Durante todo el examen, ¿qué debo de tener en cuenta? La cámara debe de estar activa en todo el momento. ¿Qué otro punto? También no podré levantarme ni retirarme de la pantalla. Otro aspecto importante sobre el área de trabajo donde estoy dando examen. Importante, debo de estar solo. ¿Por qué? Porque sin previo aviso se aparece el supervisor. Y el punto 9 debemos de tenerlo muy en cuenta. Si hay algo que no se cumple de lo que se ha indicado hasta el punto 8, que son las conductas prohibidas, ¿qué cosa es lo que sucede? Calificación con 0. Lo que hemos dicho antes, en el examen. ¿Y a qué se refiere esas conductas prohibidas? Se refiere a que no presento mi DNI o TIU, a que no me conecto 15 minutos, a que no tiene cámara web mi laptop, que no tengo internet, a que mi cámara no gira a los 360 grados, a que mi micrófono no está activado durante todo el examen, o que haga uso de equipos que no están permitidos, como cuáles: celulares, equipos electrónicos y los audífonos. Entonces, esto recién se está implantando en este ciclo. Hasta el ciclo anterior no ha sido así. Y vamos a ver rápidamente qué características o qué tipo de encargos debe tener el supervisor. Primero, que durante 15 minutos él va a hacer la revisión. Eso quiere decir que el examen tendrá 15 minutos más. Entonces, si yo he entrado 15 minutos antes, mi examen es a las 11, he entrado 15 minutos antes, el revisor tendrá el tiempo suficiente para que haga y solicite la identificación de los alumnos. ¿Qué más? El supervisor es el que va a tener presente que el alumno comparta su pantalla hasta el envío del examen. Que no tenga otros aplicativos abiertos. Porque acuérdense que si esto el supervisor lo visualiza y lo identifica, la calificación es de 0 en el examen. Y por otra parte, como se ha dicho, verificará que el alumno está dando solo su examen. Y para eso, ¿qué necesita? La cámara 360 grados. ¿Alguna pregunta sobre lo que he ido comentando? Y era importante precisarles a ustedes para que lo tengan en cuenta, tomen sus precauciones para esas evaluaciones y que no exista ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, una pregunta. Dígame. Se hace con el laptop, ¿verdad? ¿O tenemos que comprar una cámara aparte?
No entiendo. No, si la laptop lo tiene y es una buena cámara, no habría ningún problema, pero el inconveniente es que su cámara de la laptop no le va a permitir los 360 grados. Entonces, ¿cómo haría? Entonces habría que adaptarle una cámara ahí en la parte superior para que esa pueda estar girando. Porque Y otra consulta. generalmente de las laptops son fijas en una sola Claro. dirección, pero no permiten que se pueda hacer movimientos. Pero con la otra, ahí no habría ningún problema. Por Y eso otra consulta. hagan sus prácticas desde ahora, buscan una camarita que tenga buen recorrido para que no tengan problemas después. Imagínense todo lo que han estudiado, todo lo que se han esforzado, han asistido a clase, han cumplido con sus ejercicios, y al final les pase que no tienen internet o que se va la conexión, entonces preverse de un lugar donde la internet sea mejor en caso que no lo tengan de esa manera, y la cámara también, ¿no? Por lo que acá está claro las indicaciones. Otra consulta, mire, yo tengo clases de 7 a 9 de la mañana y luego tengo que pasarme en un cubículo. No sé si habría un problema con eso. No porque, bueno, pero si usted escoge un cubículo, lleva su laptop y ahí la conecta a su cámara web, no hay problema. Pero normalmente le comento, las evaluaciones de las PC son en la segunda clase de la semana. No, lo que sucede es que las clases, así La sean la segunda primera. clase, se me cruza con mi clase de ecuaciones. O sea, he seguido las clases. Claro, entonces tendría que tener en cuenta esa coincidencia de la segunda sesión de clase en la semana para que lo considere y pueda prever tener la comodidad adecuada. Pero normal lo podría hacer en el cubículo, no habría ningún problema. Sí, Siempre y no hay cuando... ningún problema, claro, el cubículo donde usted esté solo, ¿no? Porque puede haber cubículos también donde van varias personas. Claro, sí, entiendo. Y ¿Y tener es en cuenta, sí, yo para lo que les... cada alumno o es solo uno para todo el salón? No, uno por evaluación de examen. Yo lo que le sugiero es que si va a estar en cubículo, ubique un buen cubículo, que esté un poco apartado, porque puede haber un cubículo cercano o vecino donde estén conversando y podría confundir el supervisor que le están aconsejando, Claro, sí, entiendo. ¿no? Eso prevéalo. Sí, gracias. El examen es con usted entonces, es con el supervisor. No, son supervisores. Los profesores no vamos a supervisar. Son profesores que se llaman asistentes de práctica, que tienen la carrera, y ellos también, algunos están como jefes de práctica. Y si no Normalmente, entendemos o tenemos a alguna duda en veces, el examen, ¿a quién le consultamos? A ellos. claro, porque son de ingeniería civil, pero normalmente los exámenes están claros, precisos. Y los exámenes aquí en construcción son exámenes un poco abiertos, así como vamos a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque hay varias formas de resolver un mismo problema. Y eso rápidamente le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros vemos cómo se levanta un muro en la ciudad de Puno, Puno ciudad, y vemos cómo se levanta un muro en la ciudad de Tumbes, el muro se levanta con la misma eficiencia, los mismos recursos, la misma calidad. Estamos pensando bien elaborado, con los mismos reglamentos, los códigos, pero las personas son otras, los materiales son otros. La experiencia de los trabajadores es muy diferente, los del sur a los del norte, pero el muro tiene su finalidad. Entonces se llega al mismo camino de dos formas diferentes. Y en algunos de los casos no se da todos los datos para que el alumno asuma. Por ejemplo, ¿qué puedo asumir en el caso del muro? Que le puedo colocar un ladrillo que pueda ser de mayor altura o de mayor longitud.
¿Y esa mayor longitud cuánto es? 1 centímetro, centímetro y medio. Entonces, al final, cuando desarrollo el problema, la variación es muy poca. Pero me dan ese criterio. Entonces, de repente dicen, en el problema, se ha considerado para el asentado de un muro, de un cerco perimétrico, el ladrillo King Kong, 18 huecos. La altura es 9 centímetros, el ancho es 14 centímetros. ¿Qué cantidad de ladrillos entran en 1 metro cuadrado? Pues usted revisa el examen y dice, no, pero este está incompleto, falta un dato. Correcto, falta el dato de la longitud. Pero ahí hay una notita que dice en el problema, los datos que están faltando, usted asúmalo. Entonces tengo que saber a qué se refiere la longitud y tengo que saber cuánto es en promedio una longitud, que varía esa longitud. Entonces, así ese criterio es el que nosotros vamos a ir formando en la parte de los ejercicios. ¿Alguna otra consulta sobre este punto? Profesor, tanto PC y parcial va a ser con usted, con el supervisor, ¿no? Todas las evaluaciones virtuales, y todas las evaluaciones virtuales son las PCs, el parcial y el final. La exposición del trabajo no, porque esa lo hacen conmigo. Pero en este caso, los supervisores no son docentes del curso, ni docentes tampoco de la parte de construcción. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Algún comentario final sobre estas disposiciones? Eso sería todo, profesor. Gracias. Ya, perfecto, gracias también. Bueno, entonces continuamos. Vamos rápidamente a hablar algunos aspectos. Bueno, mi nombre es José Ulises Rodríguez Barbosa, soy ingeniero civil, soy doctor ingeniero civil, trabajo ya acá en la universidad un poco más de 30 años, he enseñado diferentes cursos en ingeniería civil, en arquitectura, en el taller de construcción y el curso de techos aligerados y encofrados. Aquí en la carrera he enseñado producción a la ingeniería civil, seminario de investigación académica 2, tecnología del concreto, materiales de construcción, construcción 1, construcción 2, tesis 1, tesis 2, taller de tesis. Actualmente soy el coordinador de los laboratorios de ingeniería civil. Cuando ustedes avancen un poco más, van a tener la necesidad de solicitar los laboratorios para los cursos de tesis. Entonces tienen que coordinarlo conmigo para cualquiera de las 3 sedes donde están los laboratorios, en general, que son de concreto, suelos, hidráulica y resistencia a materiales. Y también coordino el taller de construcción del curso de construcción 2. Actualmente soy el coordinador del curso de tesis 2 y hice mis estudios de doctorado en España en la especialidad de construcción. He asesorado una buena cantidad de artículos que se elaboran en el curso de tesis 1 y antes se elaboraban en el curso de tesis 2 en la línea de construcción, y estos se han presentado a diferentes congresos con estudiantes de las 4 sedes de Villa, Monterrico, San Isidro y también lo que es San Miguel. Y estos artículos se han presentado en el norte, estamos hablando América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, en Europa, España, Italia, Suiza, Francia,
Oceanía, he ido hasta la China, Singapur, Malasia, y en la parte de acá de Sudamérica, Costa Rica, Panamá, y también como complemento de estos trabajos de asesoramiento, actualmente estoy en el curso de tesis 1 y taller de tesis, asesorando grupos de alumnos en la línea de construcción. Estoy participando en las sustentaciones de tesis virtuales y también he asistido a las presenciales de los alumnos que terminan en la línea de construcción. Actualmente tendré aproximadamente unas 150 tesis más o menos. Soy jurado. Y por otro lado, también se ha realizado diferentes tipos de trabajos en colaboración con los alumnos para las partes experimentales. Entonces, eso de forma un poquito resumida y rápidamente he querido comentarles. Vamos a ver lo que buscamos en el curso. El curso lo que requiere básicamente es algo fundamental. ¿Y qué cosa? ¿Dónde es lo que nosotros tenemos que centralizarnos? Acá. Técnicas de construcción e innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay un mayor auge de la construcción. Cada vez se requiere que las personas tengan mejores comodidades de vivienda, comodidades de servicios a través de edificaciones de tipo comercial, edificaciones también de tipo cultural, por ejemplo, como cuáles, los museos, una iglesia, una comisaría, una municipalidad, un hospital. Y todas estas construcciones deben de tener en cuenta que los materiales van evolucionando, que las máquinas y las técnicas también. Entonces, los diseñadores innovan en su propuesta y los ingenieros que estamos en la línea de construcción debemos de construirlo. Aquí en este curso vamos a hablar exclusivamente de edificaciones, no vamos a hablar de carreteras, no vamos a hablar de represas, de túneles, de aeropuertos, de muelles, de ferrocarriles. No, eso se ve en el curso de construcción avanzada. Entonces, el siguiente curso, Construcción 2, ahí también se ve edificaciones. Entonces, bajo esta realidad, debemos de tener en cuenta que esa evolución de los materiales y en el diseño ha venido dándose de acuerdo a las características de los mercados. Y estas características vienen desarrollándose en función de cuál es, pues, la zona. Si estamos hablando que la zona es Arabia Saudita, donde hay un auge económico bastante importante, entonces es muy difícil que ellos no puedan ir aspirando a tener construcciones cada vez más esbeltas, de mejor diseño, de mayor altura, de mayor cantidad de pisos. Y si en contraparte pensamos y decimos una construcción que pueda hacerse en Sudamérica, y de Sudamérica hablamos de un país de repente de condiciones en extensión pequeño, como puede ser el país de Panamá, por ejemplo, el país de Venezuela, o medianos, el país de Perú, un poquito más grandes, de Brasil. Entonces,
Esa forma de manejar internamente hace que también los diseños varíen. ¿Y por qué? Los materiales son diferentes. Mientras en Arabia Saudita hay el problema que tiene que ver con las altas temperaturas. Entonces se tiene que buscar materiales que respondan a esas exigencias. Y si estamos hablando, por ejemplo, de países, como se mencionó, que puede ser acá de Perú, estamos hablando de una zona donde hay lluvias permanentes y torrenciales, puede ser en la sierra o en la selva. Entonces, los materiales también se tendrán que buscar para esas condiciones, porque al final se busca que el usuario o la persona que es el cliente que va a hacer uso de este edificio esté con las condiciones, primero, de seguridad, segundo, de confort y tercero, de servicio. ¿Y esto qué quiere decir? De que pues las habitaciones sean de un tamaño adecuado, que las habitaciones estén bien distribuidas, que estén con las instalaciones especiales, mecánicas o de refrigeración en buen estado. Puede ser aire acondicionado o calefacción. Y a esto le sumamos que debemos de tener en consideración cómo desarrollar el proceso constructivo para cada una de esas características de los proyectos. Y esto lo podemos hacer uniformizándolo a través de nuestros códigos, de nuestras normas, de nuestros reglamentos. Entonces, si por ejemplo nuestros códigos o los reglamentos nos dicen que cuando estamos haciendo la preparación del cemento en una fábrica y está emanándose una gran cantidad de monóxido de carbono a la atmósfera, entonces a esa empresa que va a abastecer de cemento a las constructoras y a las construcciones, pues habrá que decirle, de acuerdo a la norma, te estás excediendo la norma que publica el Ministerio del Ambiente en los ECA, que son los parámetros de control ambiental, en tus emanaciones de gases. Entonces, por lo tanto, corrige, coloca tus filtros, busca soluciones a la construcción o a la elaboración o a la preparación de tu producto, que es el cemento. ¿Cómo cuáles? Cementos que puedan utilizar materiales reciclados, que ya se vienen usando en otros países. Pero eso viene marcado en la norma. Y en este caso se alterará su proceso. También, por otro lado, debemos de tener en cuenta que hay dos partes que son importantes cuando uno desarrolla una construcción. La primera es a dónde va orientado ese bien que se está construyendo. ¿Ese bien va orientado al Estado o va orientado al sector privado? Entonces, si es al Estado, tenemos la ley de contrataciones del Estado y el reglamento de la ley, donde se busca que no existan obras inconclusas, que se distribuya el dinero de todos los peruanos, que se haga efectivo ese tipo de
trabajos en los tiempos que se ha dicho, que no hayan paralizaciones, y si las hay, pues deberán ser justificadas. Pero en todo este tipo de acciones, son procesos que lo vamos a ver más adelante, debe de haber una honestidad de todas las personas que participan. Entonces, la corrupción debe de ser erradicada, o no debe de pasar por la mente. En el sector privado también hay corrupción, pero eso ya lo manejan directamente con el que ha encargado la construcción o el dueño del proyecto. ¿Y quién puede ser el dueño de un proyecto en lo privado? Por ejemplo, un banco cualesquiera encarga la construcción de una oficina, una cadena de hotel determinado, una cadena de restaurante también. De igual forma, bien puede ser, por ejemplo, un ente que ha organizado un consorcio, el ente se ha agrupado en un consorcio que construye, por ejemplo, condominios, que construye casas de playa, que construye departamentos. Entonces, estos son privados. Y así hay muchos ejemplos. Se complementa con aspectos que corresponden al curso, como básicamente el trabajo que nosotros vamos a hacer y lo que nos van a enseñar tiene que ver mucho con la convivencia que debe haber entre los usuarios de un servicio, de un bien, o también en lo que corresponde a, por ejemplo, un patrimonio público. Un servicio, instalaciones que estamos haciendo o que estamos colocando en el edificio. ¿Cuáles son esas instalaciones? Pues instalaciones de gas, de aire acondicionado, de agua, de eliminación de aguas servidas, aguas de lluvia. ¿Y cuál es el patrimonio que, por ejemplo, se puede también relacionar con este bien? Las restauraciones de las iglesias, de las casonas, la refacción de monumentos. Entonces nos damos cuenta que todo eso está pensado en los usuarios. Pero esto debemos desarrollarlo trabajando en equipo, porque cuando vamos al campo, en el campo nos integramos con otros profesionales. ¿Como cuáles? Uno de ellos que es fundamental, el arquitecto. ¿Y por qué? Porque él desarrolla los planos, él desarrolla el diseño y él es el que propone los materiales, propone el sistema constructivo y propone también los servicios que van a tener. Pero aparte de él, hay otros profesionales para hacer las instalaciones, ingenieros mecánicos, electromecánicos, ingenieros electricistas, de igual manera administradores en la obra, que ven la parte de las finanzas, economistas, en algunos de los casos, en los proyectos grandes, y con muchos otros profesionales, como pueden ser técnicos soldadores, técnicos de topografía,
técnicos de suelos. Entonces, acá en el curso buscamos eso. Los diferentes docentes encargados de la impartición del curso en las diferentes sedes son los que se muestran allí. Las clases tiene 2 sesiones y tiene las evaluaciones prácticas que hemos dicho son 2, la práctica 1 y la práctica 2, que se identifican en la rúbrica del sílabo como la PC1 y la PC2, el parcial EA1 y lo que es la evaluación final como la EB1. Y la evaluación de desempeño, la DD1, que es el recojo de las notas de la evaluación final. También hemos hablado del trabajo de 4 a 5 personas y miren ustedes, hay que entregar en la semana 3 ya el primer avance. Son 2 entregas previas y luego ya hay que hacer una presentación. Entonces, acá está. ¿Cuánto valen las evaluaciones? Hemos dicho que en lo que corresponde a la evaluación, las PCs, fíjense ustedes, son las que tienen 10% del peso. Y la evaluación más alta, el trabajo, la DD1, con el 30%. Entonces, por eso me interesa que ustedes hagan un buen trabajo, aprendan y puedan obtener una buena nota y puedan levantarle sus calificaciones. Es el peso mayor que todos los otros monomios de la fórmula. Estas evaluaciones se recogen de una manera clara en lo que hemos visto ya allí en el documento y vamos ahora rápidamente a lo que es ya la programación del ciclo. Sesión 1, hoy estamos en la parte introductoria, reglamento, vamos a hablar un poquito de edificaciones, luego tenemos ya la siguiente clase, expediente técnico, los documentos que intervienen en un expediente técnico, luego vamos a hacer lectura de planos, la semana 2, toda la semana 2, aquí tenemos lo que hemos hablado, casos prácticos de lectura de planos, por eso les pido su participación bastante para que puedan aprender y puedan aclararse dudas entre ustedes o dudas que yo las pueda también comentar, como lo estamos haciendo ahora, cada uno de los puntos. Luego ya viene la semana 4, seguimos desarrollando las clases teóricas y entramos a la semana 5. Semana 5, la segunda sesión, la primera práctica. Y entregamos, ¿qué cosa? El avance del trabajo, que está identificado como el DD1, en la semana 5. Luego, la semana 6, hacemos el desarrollo de lo que es movimiento de tierras. Pasamos a la sesión 2 con sus metrados. Eso quiere decir que primero va la teoría, luego van los ejercicios de metrado. Y continuamos con los elementos de la cimentación, cimientos corridos, metrado de cimientos corridos, y viene el parcial en la semana 8. Semana 9, construcción de cimientos y sobrecimientos, armados y vigas de cimentación, los metrados de estas vigas. La semana 10, los refuerzos que debemos de colocar cuando hacemos excavaciones profundas. Refuerzos como calzaduras, muros pantalla, hablamos de encofrados, las características que deben de tener y finalmente se entrega en esa sesión la DD2. La semana 11 hacemos una retroalimentación de la entrega esta segunda que se ha tenido y continuamos con lo que es ya los elementos verticales como las columnas, los encofrados y los aceros. Y por otro lado, en esa
misma temática de columnas, complementamos con los metrados. Y en la semana 12 es la PC2. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que ya las evaluaciones están definidas. Tenemos en la semana 13 placas, entrado de placas, y cerramos con albañilería. La entrega final en la semana 15 con la exposición durante la semana. O sea, esa semana no hay clases. Entonces, en la unidad 1 hemos visto que vamos a ver lo que es los tipos de edificaciones, los reglamentos, las normas, las exigencias desde el punto de vista de presentación de documentos para la construcción que se va a realizar en cualquier proyecto, qué tipo de trabajos se deben de hacer para poder tener el trazo, el replanteo, la nivelación, la compactación del terreno y que ésta pueda estar en un buen estado. ¿Cómo vamos a colocar una grúa torre y qué características? ¿Cuál sería el layout que se necesita para poder organizar la obra? En la unidad 2 hemos hablado de que buscamos que esas excavaciones lleguen hasta los niveles que se han indicado y adicionalmente también vayamos nosotros extrayendo el material que se está sacando de esta excavación y podemos definir los tipos de cimientos que se colocan, los refuerzos como las columnas, las zapatas o algún otro tipo de elemento de refuerzo que se requiera. Y luego ya pasamos a lo que es la construcción de la albañilería, es decir, los elementos verticales de cierre. Estos son los muros de ladrillo, las placas delgadas, las placas gruesas, de igual forma también lo que corresponde a la combinación en los diseños, un diseño mixto que pueda llevar muros y placas. Y todo esto busca de que podamos utilizar el concreto simple y el concreto armado. Entonces, hasta aquí, haciendo una buena construcción y haciendo un buen uso de las normas y los reglamentos, podemos ver lo que nos aparece en la diapositiva que está siendo resaltada. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se ha entendido? ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Bueno, al parecer no, entonces vamos a pasar a lo que vendría a ser ya la parte de complemento. Entonces, hemos dicho que en esta primera sesión vamos a hablar de los sistemas constructivos y buscamos que antes de conocer a desarrollarse la obra, debemos de tener algunas acciones que deben realizarse y unos estudios también que complementen esas acciones. Y esto lo vamos a ver hablando de los sistemas y de los reglamentos. Cuando estamos refiriéndonos a los reglamentos, vamos a identificar con las iniciales RNE, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, la G, que significa en el reglamento generalidades, es decir, son conceptos básicos, son conceptos amplios que nos permiten que todos los que estamos en la construcción entendamos el lenguaje. Y debemos de diferenciar. Una cosa es la construcción
Y otro punto totalmente diferente es la edificación. La construcción son actividades que hacemos a través del movimiento, pues quiere decir de la acción. Pero estas actividades es para diferentes objetivos. Un objetivo es, por ejemplo, hacer una urbanización que se llama una habilitación urbana. Ese es el objetivo. Construir la habilitación urbana, o sea, la zona donde se ha definido, vamos a colocar los parques, vamos a colocar los colegios, el mercado, la policía, los jardines, las áreas verdes, y vamos a concentrar de repente industrias, comercios y otra zona residencial. Entonces, una vez que hemos hecho ese diseño, pasamos a hacer, ¿qué cosa? Construir las veredas y las vías, para que con eso nos permita que podamos construir las edificaciones. Entonces, todas esas actividades serán muy diferentes, muy distintas a cuando tenemos que construir una casita de playa. Entonces, eso es construcción. Pero debe de concluirse esa construcción con la colocación de los sistemas que puedan garantizar el servicio. Y a diferencia, la edificación ya no son las actividades, sino es el elemento el que va a recibir a las personas. ¿Y ese elemento cuál puede ser? Un restaurante. El restaurante recibe a los comensales para que allí se pueda tener la atención que el restaurante ha definido. Si es un restaurante de comida criolla, pues sus actividades tienen que ver con la preparación, el servicio, la entrega de comida criolla. Entonces, pero de igual manera también necesita instalaciones. Y esas instalaciones podrán ser diferentes o con características especiales. Si, por ejemplo, queremos hornear de repente pollos o pavos, entonces debe tener una chimenea en el diseño de una altura, de un grosor, con un sistema de filtros que permita que se evacúe totalmente los gases de la combustión. También se complementa lo que dijimos anteriormente, que lo regreso aquí para que lo recuerden, de la construcción con lo que ya me había adelantado, en el caso de la urbanización, que es la habilitación urbana. Entonces, esta habilitación urbana es variable, depende de la zona, para poder proponer qué tipo de servicios, qué tipo de edificaciones van a ir, los anchos de las vías y de igual manera también la colocación de las zonas donde pueden haber industrias, donde puede haber fábricas, donde puede haber comercios, que garantice su desarrollo adecuado. Cuando estamos hablando ya de una obra, esta obra tiene diferentes tipos y estos tipos se relacionan con lo que nosotros vamos a realizar. ¿Es una obra de construcción lo que estamos haciendo? Es decir,
estamos empezando de cero y vamos a construir un almacén hasta que el almacén esté en servicio, o ya existe el almacén y este almacén le vamos a cambiar la cobertura, es decir, la parte final que cubre al almacén porque está deteriorado. Entonces, eso también es una obra. O de repente, pues vamos a hacer el trabajo en un hotel muy grande, un hotel de mucha demanda de clientes, pero es un hotel un poco antiguo. Entonces vamos a mejorar el hotel. ¿Y cómo va a ser esta mejora? Va a ser la mejora con la ampliación, por ejemplo, del servicio de cocina, porque ha quedado ya bastante lento el servicio y para la demanda que se busca no cumple las mejores expectativas. O también pensando en, por ejemplo, un edificio. Ese edificio, un edificio antiguo, fue comprado y este edificio se quiere modificarlo para poder cambiar los pisos, cambiar las paredes, de igual manera también cambiar la distribución, pueden colocar algunas paredes adicionales, de tal forma que se lo pueda renovar. Entonces, todos estos aspectos es lo que comprende y lo que está direccionado una obra como parte de uso y de aplicación. Y otro aspecto también que debemos de tener en cuenta, que hablamos de bienes inmuebles o bienes raíces cuando estos están fijos dentro del suelo. Y todo lo que está de la parte superior del terreno hacia abajo es de propiedad del Estado. El propietario de un edificio, de una vivienda, solamente es del terreno hacia arriba. El terreno hacia abajo no es propietario. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en esta elaboración y precisión de bienes y raíces. Por otra parte, también hay que tener en cuenta de que esos aspectos que tenían que ver con la G050 de generalidades deben de complementarse con las otras partes del RNN. Y esas otras partes, por ejemplo, una sección que corresponde a la E, que es edificaciones, la número 30 tiene que ver con el diseño sismo resistente. Entonces aquí está organizado por capítulos y dentro de cada capítulo hay artículos. Entonces si nosotros vemos algunos de estos artículos, hay uno que es muy importante que nos habla de los sistemas estructurales. Entonces este artículo es el que, por ejemplo, relacionándose con el curso, debemos de revisarlo para poder ver qué cosa es lo que esta norma nos recomienda o nos obliga a realizar para que pueda desarrollarse una construcción sísmicamente segura. Y acá en este artículo 9 no solamente nos habla desde la parte de la construcción, sino también nos dice algo que tiene que ver mucho con la construcción. ¿En base a qué construyo? A los planos. Si no tengo planos, no puedo construir. Y si los planos están mal elaborados, la construcción va a salir mal. Y si no verifico esos planos, pueden tener algunas partes que estén bien y otras partes que no estén bien.
Pero estos planos, que son líneas, símbolos, códigos, se tiene que complementar. ¿Y con qué se complementa? Con una memoria y se complementa con las especificaciones técnicas. ¿Cuál es la diferencia entre memoria y especificaciones técnicas? La memoria es una descripción general. Por ejemplo, si estamos hablando del muro, descripción de sus características, que tiene que ver con el tipo de ladrillo, que tiene que ver con el mortero que se ha utilizado en el carrojeo, que tiene que ver con la pintura, tiene que ver también con las características de este muro, si de repente es un muro que va a llevar drywall o es un muro que va a tener un no acabado final o es un muro caravista. Entonces esas características generales, ahí en la memoria lo vamos a encontrar. Y en las especificaciones técnicas, ¿qué encontramos? Del muro encontraremos. Cuando nos habla del mortero, nos dirá acá, el mortero es con la dosificación 1:4. Nos dirá que el mortero tiene que tener un grado de humedad de la arena gruesa de tanto. También nos debe decir las dimensiones de los ladrillos, nos tiene que indicar el espesor del carrajeo, la cantidad de manos de pintura que debemos de colocarle, si va a llevar imprimante la pintura previamente, y por otro lado también acá nos dirá, por ejemplo, la altura de cada uno de los paños del muro. Entonces, estos detalles están en las especificaciones técnicas. Pero teniendo en cuenta que tiene que estar respaldados las partes teóricas y los detalles de los dibujos. ¿Por quién? Por el diseñador. ¿Y este diseñador quién tiene que ser? Un ingeniero civil colegiado que esté con número de registro en el Colegio de Ingenieros de Perú. Y encima que esté habilitado. Entonces, de esa manera, garantiza estos documentos. Y con estos documentos ya podemos tener en cuenta los aspectos del sistema estructural. Entonces, al final, vamos dándonos cuenta que hay una correlación entre estos aspectos. Luego, debemos también tener en cuenta que existe otra norma. Regresamos atrás. Estamos en la E030. Y ahora vemos qué número de la E060. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el concreto armado. ¿Y por qué nos interesa el concreto armado? Porque tenemos las columnas que son armadas. Tenemos las vigas de cimentación o las vigas de losas de entrepiso que son armadas. Entonces, todos los elementos estructurales son armados. Entonces, debemos de leer y tener conocimiento de estos artículos en esta norma de 060. Algunos de ellos son los que se ven acá, por ejemplo, la diferencia entre un pórtico y un muro estructural. Y las consideraciones también que debemos de tener en cuenta para los muros delgados. Muros que no llevan columnas, muros que se van adosando entre sí, o muros que tienen la obligación de resistir todas las cargas, que son los muros estructurales.
Mientras en un pórtico, la construcción es básicamente sobre los pórticos y las losas. Y después ya, así como estamos viendo acá en el detalle, construcción estable entre los elementos de soporte verticales y horizontales. Y después únicamente colocamos el ladrillo en esos elementos. Debemos de tener en cuenta que estas características que nos da la norma E60 también nos direcciona o nos lleva a tener en consideración que debe de haber una colaboración muy importante con el ingeniero estructural para poder ver cualquier tipo de parte que no se haya considerado en el cálculo o quizás también algo que pueda ir obteniéndose producto del trabajo. Hemos hablado de la posibilidad de una combinación entre los pórticos con estos muros y eso es lo que lleva a que puedan tener una mayor resistencia sísmica. Y por último, lo que ya conversamos, los muros que llevan malla. Dentro de los pórticos, como los que estamos viendo acá, todos estos son pórticos. Y como manifestaba, son pórticos porque todo el peso de la edificación es sostenida por las vigas y las columnas. No hay paredes, pero hay varios tipos de pórticos dependiendo de la envergadura del proyecto. Los pórticos especiales, los pórticos intermedios y los pórticos ordinarios. Estos pórticos ordinarios están dentro de esta categoría, pero también aparecen otros pórticos que son los pórticos especiales. Y pórticos que tienen características de arriostramiento. Entonces, aquí, como estamos viendo acá, por ejemplo, en esta construcción, están unidas y soldadas. Estos se llaman arriostres. Por eso que acá dice que son muros que tienen una capacidad de arriostre muy importante. Luego están los muros que son no centrados, o sea, que están desfasados. Y estos muros son los que se conocen con el nombre de pórticos excéntricamente arriostrados. Entonces, con esta nueva variedad, nosotros podemos completar la parte estructural. En el caso de la albañilería, podemos utilizar sistemas de ladrillos. Para un lado, por ejemplo, que estamos viendo aquí, con un refuerzo en la parte superior, y para este otro lado sin ningún tipo de refuerzo. Mientras acá en el centro tenemos un bloque que se está transportando progresivamente hasta llenar esta parte. Se empezó por el inicio para poder dar forma a la pared. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna duda?
Una consulta. Entonces, si no habría ninguna consulta, nos quedamos aquí y continuaríamos ya la siguiente sesión. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes.